Entonces, la charla que me gustaría tener con ustedes el día de hoy es un tema que a mí en lo particular me apasiona, que son los anticuerpos monoclonales y que en años recientes han empezado a tener impacto en otras áreas de la medicina, diferentes a la inmunología. No quisiera hablar o poner en antecedentes acerca de lo que ha representado la pandemia del COVID y todo el impacto que ha tenido a nivel mundial. Me gustaría entrar de lleno a esta conversación y decirles que los anticuerpos monoclonales se han usado durante los últimos 40 años y los fundamentos para el desarrollo de estos anticuerpos surgieron a finales de los 70, principios de los 80, y quienes son considerados los padres de los anticuerpos monoclonales son el doctor Kohler y el doctor César Milstein, el primero de origen alemán y el segundo argentino. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro centro se llama Kohler and Milstein, porque dentro de las cosas que hacemos, uno de los núcleos de investigación más importantes que tenemos es la experimentación con anticuerpos monoclonales. El inicio de los anticuerpos monoclonales, como todo, fue difícil. Al principio, básicamente, se utilizó en el tratamiento de diferentes enfermedades autoinmunes, especialmente artritis reumatoide, y a través de los años empezaron a verse sus aplicaciones en enfermedades neoplásicas, y hoy en día se tratan múltiples enfermedades neoplásicas con éxito a través de los anticuerpos monoclonales. Y en fechas más recientes, incluso enfermedades metabólicas como son dislipidemias y otros trastornos metabólicos han empezado a utilizar los anticuerpos monoclonales para su tratamiento. En enfermedades infecciosas es algo totalmente novedoso, es decir, la experiencia que se tiene en el tratamiento de enfermedades infecciosas con anticuerpos monoclonales es relativamente reciente. Y a pesar de que es reciente, yo creo que es una estrategia que desde mi percepción es una estrategia natural para utilizar, específicamente en la infección por el SARS-CoV-2, como vamos a ver ahorita más adelante. Les decía que el comienzo fue un poco complejo, porque los primeros anticuerpos monoclonales que se pudieron producir fueron a través de una tecnología que se conoce como anticuerpos monoclonales quiméricos, en donde en sus inicios esta región que se conoce como la región FC, es la fracción cristalizable, como ustedes bien saben, se obtenía de origen murino, y solo la región que reconoce antígeno, conocida como FAB, era de origen humano. Entonces, generaban ciertos problemas porque si bien los anticuerpos murinos son similares a los humanos, no son idénticos. Y el primer problema al cual nos enfrentamos fueron las reacciones alérgicas. Esta fracción FC de origen murino en los primeros monoclonales quiméricos generaba muchas reacciones alergénicas en los sujetos. Pero a través de la tecnología, hoy en día los anticuerpos monoclonales que utilizamos prácticamente son idénticos a lo de los humanos y en el peor de los casos son humanizados. Y esto se refiere simplemente a que una pequeña porción, que es la región hipervariable de la fracción FAB, es diferente a la de los humanos. Pero hemos superado esas etapas.
¿Y por qué utilizar anticuerpos monoclonales? Les recuerdo que cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, hablamos de anticuerpos que son idénticos, es decir, que vienen de una sola madre, de una sola clona. Y recordemos también que los anticuerpos, además de ser fundamentales en la respuesta inmune, tienen características que los hacen idóneos para el tratamiento. Primero, son altamente específicos, tienen una gran afinidad contra el epítope o el antígeno al cual están dirigidos, también tienen mucha avidez, y esto los hace idóneos para bloquear cualquier epítope o cualquier antígeno que nosotros deseemos. Es decir, el potencial de los anticuerpos monoclonales para tratar diferentes enfermedades es ilimitado. Y cada vez que pienso en anticuerpos monoclonales, lo primero que se me viene a la mente es ¿por qué en México no producimos anticuerpos monoclonales? Yo creo que muchos de ustedes, independientemente de la carrera universitaria básica que tengan, ya sea medicina, biotecnología, etcétera, podrían considerar esta posibilidad porque el poder tener en México la capacidad de desarrollar anticuerpos monoclonales nos permitiría no solamente el desarrollo de investigación, sino el desarrollo de muchas opciones terapéuticas, porque uno de los problemas principales es el costo de los anticuerpos monoclonales. Son sumamente costosos, pero si los pudiéramos producir en México, esto disminuiría dramáticamente los costos. Considerando las características de los anticuerpos, nosotros los podemos utilizar a través de diferentes vías, pero específicamente en el SARS-CoV-2, recordemos que una de las respuestas iniciales contra el virus es la respuesta mediada por anticuerpos. Y entonces, si nosotros tenemos un anticuerpo específico contra ciertos epítopes del virus, pudiéramos ser capaces de neutralizarlos y con esto reducir no solo la carga viral, sino la expresión de la enfermedad. Y la verdad es que si bien el uso de anticuerpos monoclonales en enfermedades infecciosas es relativamente reciente, pues no es algo nuevo. Esto ya se ha utilizado con éxito en otra enfermedad que también nos produce muchos problemas, que es la infección por el virus sincitial respiratorio, y que de manera similar al SARS-CoV-2, en sujetos vulnerables puede llevar al desarrollo de complicaciones como son neumonía, agravamiento y muerte. Entonces, se han hecho diferentes estudios utilizando al menos 2 diferentes anticuerpos monoclonales para el tratamiento de niños con alto riesgo que tengan una infección por virus sincitial respiratorio. Y como podemos ver en esta gráfica, los resultados que se han obtenido son bastante alentadores porque son capaces de reducir el riesgo de complicaciones y de hospitalización en un 70%. Es decir, los estudios preliminares en enfermedades infecciosas nos encaminaron a pensar que dentro de esta pandemia pudieran ser útiles. Y esta es una caricatura muy bien hecha que publicó New England Journal of Medicine de nuestro invitado especial del día de hoy, que es el virus SARS-CoV-2. Y la voy a utilizar simplemente para resaltar que el mecanismo fundamental para la infección de una célula depende de esta proteína expresada en la superficie del virus, que se conoce como la proteína S, y que requiere la interacción con los receptores ECA de las células humanas
para que pueda internalizarse el virus. Entonces, este conocimiento se tuvo de manera muy temprana, afortunadamente, en la pandemia, y inevitablemente todos los esfuerzos que se hicieron en el desarrollo de vacunas fueron dirigidos en su mayor parte hacia bloquear esta interacción entre la proteína S y los receptores ECA, y esto a través de desarrollar vacunas que inmunizaran al individuo contra esta proteína S, y al desarrollar anticuerpos contra la proteína S, pues se bloquea la interacción que se tiene entre el virus SARS-CoV-2 y la célula humana. Entonces, la mayor parte de las vacunas, exceptuando las que tienen virus completos, como son la Sinovac y la Sinopharm, tienen como blanco principal la proteína S. Y de la misma manera en que el desarrollo de vacunas se enfocó a este blanco, que es la proteína S, pues era lógico pensar en ese momento que si se desarrollaban anticuerpos monoclonales contra la proteína S del virus, podría tenerse un impacto en reducir la capacidad del virus para infectar en el individuo. Entonces, hasta el día de hoy hay múltiples anticuerpos monoclonales, todos ellos con el mismo objetivo, que son bloquear la proteína S. Casi todos ellos están en este momento ya en fase 3 y algunos de ellos ya han sido aprobados para su uso en humanos, tienen la aprobación de emergencia. Sería muy cansado y no es el objetivo de esta conversación revisar cada uno de ellos. Así que me gustaría poner algunos ejemplos de cuál ha sido el impacto del uso de los anticuerpos monoclonales en el tratamiento del COVID o de la COVID, como prefieran llamarle, de los cuales ya tenemos resultados muy interesantes. Uno de los primeros anticuerpos que se utilizó fueron en el estudio BLAZE-1, publicado recientemente en New England Journal of Medicine. Y este estudio utilizó la combinación de dos anticuerpos monoclonales, Vanla y ETC-Vimab, ambos dirigidos contra diferentes porciones de la proteína S. Les presento en esta diapositiva los resultados de la fase 3. Este fue un ensayo clínico en donde se aleatorizaron a los participantes uno a uno. Resalto las fechas en las cuales se realizó y ahora vamos a ver qué importancia tiene. Esto se hizo entre el 4 de septiembre y el 8 de diciembre del año pasado y solamente en Estados Unidos. No participaron otros centros del mundo. En este estudio se incluyeron alrededor de 1,000 sujetos infectados con SARS-CoV-2 que tuvieran un COVID de leve a moderado y que tuvieran al menos un factor de riesgo para progresar a formas graves de COVID. Es importante recordarles que no todos los infectados progresan a formas graves y hay grupos bien identificados, como son los obesos, los hipertensos, los diabéticos, los trasplantados, los que tienen enfermedades crónicas que afectan el funcionamiento del sistema inmunológico, tienen un mayor riesgo de progresión. Entonces, estos pacientes fueron asignados para recibir 2.8 gramos de esta combinación de monoclonales o placebo, resalto también, por vía intravenosa. El objetivo primario del estudio fue evaluar la progresión del COVID, es decir, evaluar cuántos de estos pacientes tuvieron que llegar a hospitalización o bien fallecieron dentro de los primeros 29 días.
Otro punto que resalto es la vida media de estos monoclonales, 28 días. Es decir, a partir del día 28 empiezan a disminuir dramáticamente los niveles de estos anticuerpos monoclonales en la sangre de los pacientes tratados. Y aquí vemos en estas gráficas un resumen de los resultados. Primero, en esta gráfica trato de mostrarles el impacto que tienen sobre la carga viral. En la línea azul tenemos la carga viral encontrada en pacientes que recibieron placebo y en la línea naranja los que recibieron el fármaco. Y podemos observar cómo alrededor del día séptimo, que es donde se encontró la mayor diferencia, se encontró que la carga viral en los tratados con estos anticuerpos era 16 veces menor a aquellos individuos que habían recibido placebo. Y cuando nos vamos a la evolución clínica, en la gráfica de la derecha, en esta gráfica, en esta curva de Kaplan y Mayer, podemos ver cómo se empiezan a notar estas diferencias encontradas en la carga viral que ocurren aproximadamente en el día séptimo, cómo a partir del día 7 empiezan a haber cambios en la evolución clínica entre los tratados y no tratados. Y vemos en la línea azul nuevamente cómo los que recibieron el placebo tuvieron un mayor riesgo de hospitalización y muerte, y los tratados con esta combinación de monoclonales tuvieron una reducción del riesgo del 70% de tener complicaciones. Entonces, estos resultados nos mostraron o nos confirmaron que los anticuerpos monoclonales tenían un gran potencial en el tratamiento del COVID, sobre todo para prevenir la progresión de la enfermedad. Pero con el surgimiento de nuevas cepas, como es la cepa Delta, esta familia de anticuerpos monoclonales no mostró resultados positivos contra la cepa Delta. Es decir, era eficaz contra la cepa nativa, pero no contra las variantes, especialmente la que más nos preocupa, que es la variante Delta. Mencionarles rápidamente que estos anticuerpos monoclonales, en términos generales, como son humanos, tienen muy pocos efectos secundarios. Podemos ver también en esta tabla que no hubieron muertes asociadas a eventos adversos en el grupo tratado, y las muertes con COVID fueron 0 muertes, mientras que en el grupo placebo se encontraron 9 pacientes que desafortunadamente fallecieron. De tal manera que estos monoclonales, si bien son seguros y eficaces, como veremos en las conclusiones, tienen una pequeña limitante que resalto aquí. La primera es que se requiere administrar por vía intravenosa. Los eventos que ocurrieron de hospitalizaciones y muerte fueron pocos frecuentes. Solo se utilizó en Estados Unidos y en etapas tempranas de la pandemia. Y le resaltaba esto porque para ese momento no habían las variantes que tenemos hoy en día. Ya a posteriori, en estudios in vitro, se pudo observar que estos anticuerpos monoclonales, como les comentaba, no eran eficaces para tratar sujetos infectados con la variante Delta. Bueno, pero al igual que estos anticuerpos, se desarrollaron diferentes ensayos. Aquí les presento
el segundo anticuerpo que ha sido aprobado en Estados Unidos. Este es un estudio que hicimos aquí en Mérida, en el Centro Poller and Nielsen, y que en unos días será publicado ya en el New England Journal of Medicine, y que es algo que la verdad nos llena de muchísimo orgullo como yucatecos, y que espero que pueda motivar a muchos de ustedes a no pensar que porque estamos aquí en Mérida, que no tiene una gran infraestructura en investigación, no podemos hacer cosas interesantes. Yo creo que muchos de ustedes tienen enormes capacidades. Yo creo muchísimo en los mexicanos y en los yucatecos. Yo soy ambas cosas, soy un yucateco, soy más yucateco que el frijol con puerco, y creo que como Estado podemos desarrollar muchas cosas interesantes. Bueno, entonces, este es también un ensayo clínico. La aleatorización fue 1-1-1. Se dividieron en 3 dosis para recibir esta combinación de monoclonales, que es CASI y el monoclonal Indebimab. Un grupo recibió 1,400, el otro 2,800 miligramos y el otro placebo. Igual que el monoclonal previo, este por vía intravenosa. Vemos las fechas en las cuales se realizó, fueron un poco posteriores al primer ensayo. Ya para entonces ya habían algunas variantes, como la variante gamma. Comenzábamos a conocer ya la variante alfa, ya se había identificado en la región, y a diferencia del estudio previo, este se realizó no solamente en Estados Unidos, participó México, Brasil, Chile y Rumania. Es decir, la heterogeneidad de los sujetos involucrados fue un poco mayor. En este estudio incluimos más de 5,000 pacientes con diagnóstico de COVID de leve a moderado, que igualmente tuvieron al menos un factor de riesgo para progresión, y el objetivo primario, al igual que el estudio previo, fue evaluar la progresión del COVID, es decir, evaluar hospitalización o muerte dentro de los primeros 28 días. La vida media de estos monoclonales es similar a la del anterior, es de alrededor de 26 días. Veamos los resultados en esta gráfica de Kaplan y Mayer. Y aquí les presento los resultados de la primera dosis, la más baja, que es 1,2 gramos. En naranja tenemos los tratados con esta combinación que se conoce como Regeneron. Y en gris tenemos los sujetos que recibieron placebo. Nuevamente vemos cómo en el momento en donde más se pudo reducir la carga viral a través del tratamiento con Regeneron, a partir de ese momento empezaron a haber diferencias entre el grupo placebo y el grupo que recibió Regeneron. Aquí vemos resultados similares utilizando 2,4 gramos, es decir, el doble, y vemos cómo el tratamiento con Regeneron fue capaz de reducir el riesgo de progresión de la enfermedad o la muerte en un 70%. Estos son resultados sumamente interesantes porque no solamente no se presentaron eventos adversos relevantes, sino que a diferencia de los primeros anticuerpos monoclonales, los monoclonales Regeneron se ha visto hoy en día que son altamente eficaces para todas las variantes, incluyendo la variante alfa, gamma y la que más nos preocupa, que es la delta. Entonces, en este estudio pudimos concluir
que el tratamiento con Regeneron es capaz de reducir el riesgo de progresión, reduce el riesgo de hospitalización, desde luego reduce la carga viral y, lo más importante, el riesgo de muerte con un perfil de seguridad muy aceptable, ya que no encontramos efectos secundarios relevantes. El tercer estudio que quiero presentarles me parece un estudio muy interesante también. Lo realizamos en fechas más cercanas a la actualidad. Recién concluimos el enrolamiento de los pacientes. En este momento estamos en la fase de análisis e interpretación de datos y es muy probable que en un tiempo no mayor de 2 semanas empecemos a trabajar ya en el manuscrito. Y se los presento porque esta combinación de monoclonales de Tixa y Silgabimab la evaluamos también aquí en nuestro centro en un ensayo fase 3, en donde se distribuyeron 1 a 1 para recibir ya no por vía intravenosa, que es su primera ventaja, sino por vía intramuscular, lo cual facilita muchísimo. No es lo mismo tener que canalizar a un paciente y hacer una infusión de 1 hora a simplemente administrar en cuestión de segundos una inyección intramuscular. Entonces fueron aleatorizados para recibir esta combinación de monoclonales o bien placebo. Incluimos alrededor de 1,000 sujetos con características muy similares a los estudios previos, únicamente con la diferencia de que, como podemos ver aquí, la heterogeneidad de los países participantes fue bastante mayor a los 2 ensayos previos. Y tuvimos la fortuna de que en nuestro centro pudimos enrolar más del 20% de la muestra total. Tratamos alrededor de 200 sujetos con este anticuerpo monoclonal y los objetivos del estudio fueron similares: progresión de COVID y muerte. Desde luego se evalúa la seguridad y esta evaluación se hizo el día 29. Pero a diferencia de los otros monoclonales, este en particular, no es que no me gusten los otros dos, me gusta mucho Regeneron. Este tiene una particularidad que es su vida media. Y su vida media, a diferencia de los otros dos, que es de alrededor de 1 mes, la vida media de este monoclonal es de un mínimo de 6 meses y puede ser tan prolongada como 12 meses. Es decir, que estos anticuerpos contra la proteína S se mantienen circulando durante largo tiempo y ofrecen protección no solamente a infectados, sino también pudiera ser utilizado como una inmunización pasiva. Recordemos que aquellos sujetos con enfermedades crónicas que tienen inmunosupresión, sujetos trasplantados, en fin, en una diversidad de personas, la vacunación no está siendo eficaz, no está siendo capaz de desarrollar una inmunidad apropiada dependiente de la vacuna. Y el tener un anticuerpo monoclonal que tenga una vida media prolongada, nos presenta la posibilidad de utilizar el concepto de inmunización pasiva en ellos. No estoy autorizado para compartir con ustedes los resultados, a pesar de que estoy muy emocionado. Sin embargo, para darles una idea de lo que esto puede ser, voy a presentarles los resultados que se han tenido con esta misma combinación de anticuerpos monoclonales en otro estudio que realizamos, que es el Storm Chaser,
simplemente para que ustedes tengan una idea de la potencial eficacia que puede tener este monoclonal. Y similar a lo que se encontró con el primer monoclonal y con Regeneron, más o menos el efecto lo empiezan a hacer al día 7º. Y la diferencia que se encuentra en estas curvas de Kaplan y Meyer entre los casos presentados después del 7º día de progresión de la COVID en tratados y no tratados es muy interesante, y estos monoclonales en estos resultados de este estudio son capaces de reducir en un 91% el riesgo de hospitalización o muerte en aquellos sujetos tratados con esta combinación de AZD. Aquí les presento los resultados generales, que son los que les comentaba, pero quiero resaltar nuevamente 3 puntos esenciales. Vía de administración intramuscular, una vida media prolongada de 6 a 12 meses, y en estudios in vitro se ha visto que este monoclonal, al igual que el de Regeneron y a diferencia del primer monoclonal que les presenté, es muy eficaz contra todas las variables de interés, tanto la variable alfa, la beta, la gamma y desde luego la delta, que ha mostrado tener una capacidad brutal para contagiar y que prácticamente en la mayor parte de los países del mundo actualmente es la cepa dominante. Ha tenido la capacidad de desplazar a las otras variantes de preocupación o de interés, y en México y específicamente en Yucatán, no el 100%, pero casi el 100% de los sujetos que están presentando COVID están infectados por la variante Delta, de acuerdo a estudios que se han hecho de epidemiología genética del virus. Bueno, ya para concluir, porque me gustaría tener mucho más tiempo para platicar con ustedes más que para seguir presentándoles resultados de diferentes estudios, de lo que hemos podido encontrar hasta este momento, es que si bien los anticuerpos monoclonales no habían sido utilizados con mucha frecuencia en enfermedades infecciosas, más que en el caso del virus sincitial respiratorio, la aparición del SARS-CoV-2 y sobre todo con el reconocimiento temprano de la proteína S como un elemento clave para la infección de la célula, ha permitido que desarrollemos anticuerpos monoclonales como una opción muy eficaz para el tratamiento de la COVID, sobre todo en sujetos con alto riesgo de progresión, ya que estos monoclonales son capaces de reducir significativamente la carga viral, y eso se expresa clínicamente a través de la reducción del riesgo de hospitalización y muerte. Lo más importante, tienen un muy buen perfil de seguridad. Nosotros aquí hemos tenido la oportunidad de tratar cuando menos 1,000 sujetos con diferentes anticuerpos monoclonales, y les puedo decir que la eficacia en la práctica común nos muestra que estos resultados que estamos viendo en los estudios de investigación se pueden reproducir. Es dramático cómo el comportamiento clínico de la enfermedad cambia, y aquellos sujetos con alto riesgo, con evaluaciones iniciales que nos llevaban a pensar que tenían un mal pronóstico, este mal pronóstico se cambió
con el tratamiento de estos diferentes anticuerpos monoclonales. Tienen un muy buen perfil de seguridad. Yo en lo particular no he visto efectos adversos relevantes. Y es importante también resaltar que no todos ellos, pero cuando menos Regeneron y los monoclonales de AstraZeneca, que es AZD, son eficaces contra todas las variantes de interés y de preocupación. Y pudimos ver una probadita de cómo también pudieran ser utilizados como inmunización pasiva en aquellos pacientes que no desarrollan una buena respuesta inmune ante la vacunación. Y con esto concluyo esta presentación y me encantaría poder interactuar con ustedes, resolver dudas, escuchar preguntas, propuestas y otras cosas. Muchísimas gracias a todos.